las personas que estamos acá, que somos del pensamiento nacional, por eso vienen acá, vamos a contribuir a que la biblioteca tenga esos textos y les sirva a nuestros jóvenes que vengan después. Así que yo le quería agradecer esto a Mariano. Así que bueno, vamos a empezar. Yo le pido a Mariano que diga unas palabras y después de Mariano lo presento a Julio. Bueno, primero agradecerle al doctor Huela que esté presente, agradecerles a todos los presentes. Como saben, el Instituto de Cultura, Sociedad y Estado es un instituto que se encarga principalmente de 3 carreras: Sociología, Ciencia Política, Medios Audiovisuales, y hace poco, hace ya en nuestra gestión, incorporamos una 4ª carrera, que es la Licenciatura en Seguridad Pública. En ese marco, nuestros docentes investigadores producen saberes que van en discusión sobre el Estado, la cultura, sobre las cosmovisiones y cómo el Estado realiza esas intervenciones, y cómo el Estado también realiza intervenciones de efectividad para el desarrollo económico, social del territorio. En ese escenario, nuestro instituto siempre tiene un espacio de discusión sumamente amplio y democrático, en el cual lo que intentamos contribuir es a que todas las visiones y todos los espacios disciplinares y de producción de conocimiento estén como acciones optativas, teóricas y de desarrollo dentro de las carreras de Sociología, Ciencia Política, Medio. En ese contexto, Franco nos acercó la propuesta de realizar un seminario. Primero lo hicimos como seminario de extensión hace 2 años atrás, y ese seminario de extensión tuvo una buena aceptación de la comunidad en general, comunidad universitaria y la comunidad en general. Y luego Franco insistió en que podamos hacer un espacio que fuera disciplinar para la discusión sobre la teoría justicialista. En ese contexto empezamos a charlarlo, empezamos a establecer los criterios para poder llevarlo a cabo y luego también abrirlo al resto de la comunidad. Así que bueno, quiero agradecerle a Franco la propuesta, porque en sí es una primera instancia para nosotros, para un instituto, que tenga un espacio de discusión sobre una de las principales teorías políticas de nuestro país, de la Argentina, que es el justicialismo, con todas las diversidades dentro del espacio de la teoría justicialista como la que tenemos. En ese contexto, algo que siempre dice Franco y que le quiero recuperar, y lo voy a parafrasear al revés de cómo ocurre ahora con el doctor Huela, que Franco siempre dice: hay que debatir las ideas. Es decir, es un espacio, el instituto, como para debatir las ideas, como para que nos sentemos a discutir. Si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, cómo la llevamos, cómo vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque para contribuir a la conformación de un Estado democrático con debate de ideas, es necesario un espacio en el cual tengamos todas, ¿no?, las herramientas a nuestra mano. En esas múltiples herramientas, yo tengo algunas que suelo utilizar más en mi proceso de investigación. Soy sociólogo, así que las investigaciones empíricas son nuestro métier. Generalmente partimos de las investigaciones empíricas y no tanto, de hecho, como dice Howard Hughes, no creemos en las investigaciones teóricas de la teoría del nada, sino que la teoría en la realización de la práctica investigativa. Pero más allá de eso, siempre es un espacio como para contribuir. Así que bueno, agradecerle al doctor Huela que haya venido a nuestra casa. Como saben, el doctor Huela es un teórico que ha producido investigación sobre el escenario en la filosofía, la metafísica, la metapolítica. Es doctor de la Sorbona, así que bueno, agradecerle la presencia. Para nuestro instituto es importante el escenario de debate, así que creemos que es un buen lugar como para que lo tengamos y como para que produzcamos también cada vez más y mejor conocimiento sobre el Estado, sobre la política y sobre las contribuciones en la comunidad civil. Muchas gracias. Bien. Bueno, a nosotros lo que nos motivó el tema es el tema de investigar acerca de qué es la comunidad organizada. Y eso es lo que hemos venido trabajando dentro de la teoría de la comunidad organizada. Eso lo sostiene el justicialismo. Entonces, siempre hablábamos con el maestro y con algunos de los profesionales que están acá y estudiantes: che, ¿qué te parece si lo traemos a que cierre el curso del año
Alberto Vuela. Bueno, la intención fue buena, pero después empezamos lo que salía un pasaje, no teníamos... Che, Mariano, me dice, no, ya no tengo guita. El problema que tenemos todo. Entonces, charlando con Alberto, Alberto charló con Julio Piumato y él contribuyó con los gastos del doctor Vuela para que esté en nuestra casa de estudios. Como siempre. Como siempre, también edita los libros Editamos del no solo- doctor Vuela. no solo Así los- que yo le voy a pedir a Julio, que le tengo mucha Sí. gratitud a Julio, a los jóvenes del sindicato de los empleados judiciales, que por favor nos digas algunas palabras y agradecerte que nos hayas ayudado a que venga y de paso lo presentás. Sí, abundante. Bueno, gracias a todos por estar acá. No fui yo el que colaboré con el pasaje, fue el gremio, ¿no? Nosotros, como buenos peronistas, creemos que en la organización vence al tiempo y fundamentalmente tratamos de una organización sindical reeditar lo que nos enseñó Perón, ¿no? La función de los sindicatos, ¿no? Y por eso, con Alberto y otros compañeros, hace tiempo constituimos el Centro de Estudios Estratégicos Sudamericanos, CES. que hemos tenido una gran actividad, justamente en el campo esto del pensamiento estratégico, ¿no? Algo que nos enseñó Perón, que si vemos la realidad con ojos de provincia, estamos jorobados. Entonces tenemos que ver toda la realidad que pasa en el mundo y con una visión estratégica encontrar el rol que debe cubrir nuestro país, ¿no? Nuestra patria. Bueno, lo de la comunidad creo que es central. Hay conceptos que son propios de esta teoría justicialista, que yo creo que es un gran aporte que hace la Argentina al mundo, ¿no? Porque no es una teoría solamente para la Argentina y para desarrollar, acá se desarrolló y tuvo efectos concretos, ¿no? Cuando se perdió de aplicar esa teoría en la Argentina, empezó la decadencia del país, ¿no? Con la dictadura genocida primero y después con esta democracia que evidentemente no ha dado las respuestas que necesitaba nuestra ciudadanía, ¿no? Por eso es importante saber que el concepto de la democracia en sí sola no soluciona los temas. Y por eso, para solucionar los temas de un país hay que tener claros los objetivos y claro un concepto colectivo, ¿no? Que precisamente es la solución que plantea la doctrina justicialista con la comunidad organizada, ¿no? Es el fin filosóficamente hablando, políticamente hablando, económicamente hablando, desde esa concepción hoy podemos pensar el futuro, ¿no? Y otra cuestión también que tiene que ver con la filosofía, un amigo nuestro, de Alberto fundamentalmente, un gran politicólogo ruso, Alexander Dugin, que gracias a Alberto vino a la Argentina a saludarlo y a partir de ahí él agradece porque él ahí conoció el peronismo. Él tenía una idea europeocentrista de lo que era el peronismo y en la CGT, lo confesó él, conoció el peronismo. Y después se transformó en un estudioso del peronismo. Y él siempre decía que Perón era el líder más grande, dice que es el Perón más grande de la humanidad, porque fue el único jefe, el único referente político de la humanidad que se sentó a discutir con todas las corrientes filosóficas de su tiempo, precisamente qué visión y qué respuesta tenían para la humanidad. Y él presenta en ese Congreso de Filosofía de Mendoza en 1949, presenta a la comunidad organizada. Y como dice Dugin, es el único, debatió ante todas las corrientes filosóficas y esto no tiene precedente en la historia de la humanidad. Así que entiendo para ustedes lo que es tenerlo a Vuela con ustedes y bueno, disfrutémoslo.
Solo decir que de nuestra concepción, la doctrina justicialista tiene conceptos claros, ¿no? El concepto de pueblo organizado, el concepto de organización libre del pueblo, es decir, la sociedad se organiza de abajo hacia arriba, y como tal, con orgullo, yo pertenezco al movimiento obrero organizado, que ha sido la organización libre del pueblo más perfecta. Exacto. Que se concibió dentro del peronismo, porque es la que pudo resistir, aún el peronismo derrotado por golpe de Estado, supo resistir los embates, y aún hoy es de lo poco que está resistiendo este consecuente embate liberal, neoliberal, como lo queríamos llamar, que precisamente lo que persigue es la destrucción de la conciencia nacional y del sentido de comunidad, ¿no? Entonces, un sálvese quien pueda. Así que bueno, lo dejo con Alberto, que... Bueno, yo voy a anotar primero lo que nombró, que es la editorial, que es CES, que es Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos. Después el año 1949, que fue el año del hecho cultural más importante que se produjo en la historia argentina, que fue el Congreso de Filosofía de 1949. Fue el hecho cultural más importante. Sí, decíamos. Un segundito. Sí. Me faltó y pido disculpas, se me pasó, gracias Julio. No. Yo hablaba, por ejemplo, la colaboración que tuvimos con Armida, y también quiero rescatar la colaboración permanente que ha habido de dos jóvenes profesores. En Río Grande, la profesora Nidia Benítez, que siempre estuvo presente ahí, y también de este joven profesor de Julio Nochetti, que están siempre trabajando en esto, y seguro que van a agarrar nuestras banderas, Alberto, y van a seguir adelante. Bueno, nada más que muy bien. Muy bien. Bueno, yo también tengo que agradecer, ¿no? Bueno, Julio, yo no tengo ni que hablar de él, pero bueno, agradezco públicamente el apoyo del Sindicato de Judiciales, el haber estado acá. Le agradezco a Julio Aramburu, a Federico, el esfuerzo que hace. Isidoro, perdón, no me lo deja ver la sombra. Agradezco efusivamente, porque si no, no hubiera podido estar acá, no hubiera podido estar en ¿cómo se llama? En Río Grande. Agradezco también a la universidad, ¿no? La invitación a la universidad. Yo fui profesor. Formo parte de la prehistoria de esta universidad, porque fui el primer profesor de la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, cuando se hizo nacional, en el año 72. Cuando vine acá en el 2005 todavía existía la universidad y me dieron un reconocimiento. Normalmente yo empiezo, hago breve, no soy de hablar mucho, ¿no? Pero hay algo que dijo Julio, siempre me sirve de disparador, porque somos un poquito más que amigos. Él dice que el sindicato es donde se plasmó mejor la idea de comunidad organizada. Perón intentó en 3 instancias fundamentales realizar esto. Fue en la CGU, la Confederación General Universitaria, fue en la CGP, la Confederación General de Productores, y fue en la CGE, la Confederación General de Económica, con Bronner y compañía. Y también intentó en los municipios, hizo varios intentos, pero fueron todos episódicos. Donde mejor se plasmó, donde mejor funcionó, fue casualmente en los sindicatos. Ya que vos dijiste eso, quería mostrarte cómo intentó, pero no pudo por distintas circunstancias. Los condicionamientos políticos, en los universitarios, en los profesionales, los vicios de formación, en la Confederación General de Profesionales, y en la CGE, la Confederación General de los vicios de los empresarios prebendatarios y colgados del Estado, ¿no es cierto?
La tradición empresaria argentina es una tradición empresaria muy maleable, no existe. Y un día fabrican una cosa y otro día otra, y no hay una tradición. Por más que yo en mi familia he tenido un industrial extraordinario que fue carrocero, y siempre tengo la idea de que, bueno, los empresarios pueden ser como mi tío, pero no son así. Entonces, donde se plasma mejor es en el sindicalismo. ¿Que el sindicalismo qué viene a hacer? Bueno, viene a ser un amortiguador social, en el primer peronismo. Es un amortiguador social, ¿por qué? Y bueno, porque la lucha que planteaba la izquierda, que era una lucha entre proletarios y burgueses, el peronismo la dice la oligarquía. La opción para el peronismo es oligarquía o pueblo, mientras que para la izquierda era proletario burgués. Entonces, los sindicatos hacen una especie de amortiguación social. Pero, ¿qué producen a su vez? Y a su vez producen algo que es fundamental: la movilidad social. Turismo, salud, formación, condiciones de trabajo, todo eso se plasma. ¿Y quién lo plasma? El sindicalismo. Cumple dos funciones: como amortiguador social frente a las exigencias del marxismo, y como promotor de la sociedad en la movilización social ascendente. Esto hay que tener. Yo no lo cuento nunca estas cosas porque me parecen más sociológicas que filosóficas, entonces no le doy bolilla, la verdad. Pero bueno, ya que está esto, le hago este tipo de consideración. El tema de la comunidad organizada, yo le voy a explicar el esquema de comunidad organizada. El esquema parte de la distinción entre Estado y gobierno. Yo estudié eso en muchos filósofos. Por ejemplo, en el libro del Estado, Jacques Maritain esa distinción no la hace. Dice no, que esa distinción no existe entre gobierno y Estado. Lenin dice lo mismo. Dice no, hacer la distinción entre gobierno y Estado es perder el tiempo. El fascismo, que dice no, ¿el Estado qué es? El Estado es la encarnación de la idea ética, porque el fascismo, contrariamente a lo que dicen los profesores universitarios, para poner un caso, vamos a agarrar de enemigos a los profesores universitarios, porque son los que toda la vida conviven. Entonces, ¿qué dicen los profesores? No, el fascismo proviene ¿de dónde? De Hegel, porque para Hegel el Estado era la encarnación del espíritu absoluto, el Estado. El Estado. Entonces ven, la encarnación del espíritu absoluto, la encarnación de la idea ética, todo dentro del Estado, nada fuera. L'Stato fine, no l'Stato meso, el Estado como fin. ¿Y qué dice Perón? El Estado es un órgano todo de ejecución. Un órgano de ejecución. Pero como el Estado es un órgano. Ya venía, Hobbes decía, el Dio mortale. El Dios mortal. El Estado es el Dios mortal. Es el Leviatán. Los teóricos, todos los teóricos que hablan del Estado, no, el Estado es el que regula las relaciones es el Estado. ¿El Estado qué es? El Estado el que regula las relaciones, es la instancia neutra de la regulación de las relaciones entre las religiones protestantes y católicas, que es donde surge el Estado. Esta es una idea moderna. Entonces le daban una sustancialidad, todo. Y viene, pero dice, es un órgano de ejecución. ¿Cómo un órgano? Órganon en griego quiere decir instrumento, ¿no es cierto? Órgano, es instrumento. Entonces es un instrumento de ejecución. Ahí yo me quedo, digo, pero no, ¿de dónde sacó la idea de órgano de ejecución? De ningún lado. No hay antecedente. Yo no encuentro antecedente. No encuentro ningún antecedente. No hay ningún antecedente teórico
que haya un teórico anterior a Perón que diga que el Estado es un órgano. No hay ningún antecedente. Los invito a ustedes que investiguen. Yo investigué, ya llevo 40 años investigando esto, ya no investigo más. Después, ¿qué dice? Pero no termina ahí. Después el gobierno. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es el elemento de decisión, de concepción, dice él. Concepción. Bueno, yo escribo así para entretenerme con esta vida. Entonces dice, el Estado es un órgano de ejecución. El gobierno es un órgano de concepción. Es verdad, el gobierno concibe, dice, bueno, vamos para allá, vamos para acá. Y si ustedes miran el Estado, les voy a poner un ejemplo que es de estos días, o de estos últimos años, porque es muy difícil decir qué es el Estado. El Estado no tiene un ser en sí. El Estado no existe. Es una ilusión que nos vendieron a nosotros. El Estado no existe. ¿Qué existe? Existen los aparatos del Estado. Pero el Estado no tiene un ser en sí. Por eso cuando viene el gobierno dice, ahora el Estado tiene 21 ministerios. Después viene, no, 8 ministerios. ¿Por qué? Porque el Estado no se puede ver, el Estado no existe. Cuando me dice acá el profesor, como buen sociólogo, dice, no, porque el Estado ayer pensó en el aire. Pero esto es muy difícil porque desarma todo un mundo teórico. Yo hago filosofía. Bueno, algunos dicen que algo debo hacer, pero es desarma un mundo teórico. Nunca no pueden pensar a partir de... No piensen. No piensen porque están pensando en un ser de razón. Este es un ser de razón. Y si viene un gobierno y dice, el Estado tiene 2 ministerios, ¿y qué van a decir ustedes? ¿Cómo? ¿Y el Estado qué? 2 ministerios. Y otro dice, tiene 20. Le quito tal dirección. No le cae a ustedes en la cabeza que hay algo que no tiene sustancia. Un Estado sin ministerios, ¿qué es? A ver, un Estado que no tenga aparatos, ¿qué es? Nada. Es un anillo sin borde. ¿Qué es un anillo sin borde? La nada. ¿Eh? Le quito los aparatos al Estado. ¿Qué queda? Nada. ¿Estamos? Entonces, el gobierno se manejan con esta idea de Estado, una idea totalmente. Pero dice no, es un órgano de ejecución. ¿Quiénes son los órganos? Los ministerios, las direcciones, las secretarías, etcétera, etcétera, todos los tutirifloques que tiene el Estado. Entonces, el gobierno ¿qué hace? Concibe. Bueno, hasta ahí se podía haber quedado, pero ¿para qué se va a seguir hablando? Si ya acá, con esto solo del Estado, muchachos, ustedes no se dan cuenta de la cantidad de libros que hay que quemar. ¿Porque qué hacen con las teorías del Estado? ¿Qué hay que hacerlo? Quemarlo. Los libros, yo he discutido con constitucionalistas, pero no con cualquiera, con Pablo Ramela, que fue miembro informante de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Me invitaba, la única vez que me invitaron a comer, los jueces de la Corte Suprema. No es como Julio, que lo invitan toda la semana. Vení, Julio, cómo te queremos. Le hace todos los días le hace un paro distinto. No, me invitan. Entonces me dice, bueno, pero esto no se puede plantear. Claro, no se puede plantear porque ustedes están pensando en el aire. Pero si fuera esto solo, bueno, ya sería esto una particularidad que no se toma, no la toma de ningún lado el peronismo. Esta es la originalidad. Sí, aparte dicen entonces, pero constituimos algo más. Un pueblo, ¿cómo? Organizado. Bueno, hermano, terminemos con esta historia. Esto es una originalidad del peronismo. Pueblo organizado, ¿qué quiere decir? El pueblo suelto, no existe. Perón no lo dice en esos términos, pero lo da a entender. El pueblo suelto no existe, el pueblo suelto es muchedumbre, el pueblo suelto es en la cancha de fútbol, el pueblo suelto no construye nada.
No construye nada. El pueblo de la manifestación no construye nada. ¿Qué hacen las manifestaciones? Quilombo. Nada más. Yo no construyo con la manifestación. Con el pueblo manifestándose. El pueblo manifestándose reclama, pide, toca. Bueno, pero para eso está Piumac. Para llamarlos y bueno, está bien. Después me dice, ¿te gustó la clamatio? Claro, bárbaro. Pero es una instancia de lucha. El pueblo como instancia de lucha. Pero como constructor de la sociedad, a él tampoco le sirve. ¿Y qué es el pueblo? ¿A través de qué se organiza? Dice, Organizaciones Libres del Pueblo, OLP, como si fueran la OLP de... Bueno, pero ustedes van a decir, bueno, está bien, están las organizaciones libres, pero ¿cuáles son? Las que el pueblo crea. ¿Y cuáles son las que el pueblo? Las que se le ocurre. Sindicatos hay, no sé cuál es la que se le ocurre. Después se arma el problema de lo que es ¿cómo se llama? Encuadramiento sindical. Porque un sindicato en su representación pisa a otro y demás. Bueno, para eso está la CGT, para eso están los jueces y para eso está. Pero se pisan ¿por qué? Y porque nacen naturalmente. Hace 20 años no estaba el sindicato de perros. Ahora está el sindicato de paseadores de perros que no pueden pasear más que 12 perros. Porque ya han estudiado. Tipo con 12 perros, cuando va con 16 ya está de contramano. Es decir, el pueblo se organiza ¿cómo? Libremente, porque se le ocurre. Los sindicatos no los crea el Estado, como en el caso del fascismo. No tiene nada que ver con, como Natalio Botana dice, o Sebrelli, que murió ahora hace poquito, o tantos liberales. El peronismo se inspira en la Carta de Varón. Minga, no se inspira en nada. Es lo otro. Lo otro que no es el marxismo, porque el marxismo tiene elementos comunes del fascismo, que es el socialismo. ¿Estamos? En cambio el peronismo no, porque el peronismo nace como ¿qué? Nace como un enfrentamiento, como yo le digo acá, un enfrentamiento ¿a qué? A la oligarquía y al comunismo. Así nace Perón. Perón no nace con un enfrentamiento a la oligarquía y al comunismo. En cambio el fascismo no, el fascismo nace del socialismo, porque recuerden que Mussolini era socialista. Y Hitler era socialista, era nacionalsocialista. Pero claro, uno dice Hitler es socialista y a todos ustedes que son tipos jóvenes que hace 50 años que le vienen diciendo que el tipo es el peor de los diablos, de la mano en coche, y yo les digo que era socialista y que era el Partido Socialista Obrero Alemán, es el que funda el nazismo. Bueno, ¿por qué? Y hermano, es muy difícil. Yo ya estoy cerca de la parca y no necesito 20 horas para explicar esto, esas cosas elementales. El peronismo no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué? Porque esto es una genialidad. Porque ¿qué dice del pueblo? De esas organizaciones que crea libremente. ¿Qué dice de estas organizaciones? Que estas organizaciones que cada una tiene que ir al gobierno, no tiene que ir a pedir al gobierno. No. Él usa la aproximación indirecta. Perón dice, las organizaciones libres del pueblo no van a mangar al gobierno. Voy a hablar con el ministro para que... No, va a hablar con el gobierno. A ver, ¿va a hablar con quién? Con los aparatos del Estado que le corresponden. Piumato, cuando va a pleitear algo de la justicia, no va a hablar con Milei, con el ministro de Industria, no. Va a hablar en el Ministerio de Justicia. Porque el sindicato de judiciales sabe qué es lo que está pasando con la justicia. Y va a la justicia. Y cuando manifiesta, no va a manifestar al obelisco. Va a las puertas, él tiene la vaca atada porque va a la puerta de le queda ahí cerca. Otro tiene que ir hasta la fábrica. En fin, bueno, cada uno tiene su problema. Pero, entonces, ¿qué es?
estas organizaciones libres del pueblo concurren a los aparatos del Estado para ahí presionar, exigir, condicionar, luchar ahí para que las cosas se hagan como ellos proponen. Y el gobierno, que fue el convidado de piedra, va a recibir la información del ministro y va a hacer lo que tiene que hacer, sugerido por el pueblo. Este es el, ¿me entiende? Este es el secreto. Esto es una especie de aproximación y feedback, una retroalimentación. Este es el meollo. Ahora ustedes me dicen, ¿de dónde sacó esto Perón? Bueno, yo les digo, después, no sé. Pregúntele a otro, que venga otro filósofo, que Franco Perco llame a otro. Yo no sé. No sé de dónde lo sacó. Julio, no sé, porque yo he leído a Althusser, por ejemplo, que es un pensador marxista muy interesante. Lo he leído ¿para qué? Para los aparatos del Estado. Y me lo leí. Qué bien, pero después se desarmó todo. Trandutao, el vietnamita, un teórico de la gran flauta. Una poquita, veían algo acá del Estado, algo veían, pero barruntaron, le dicen en castellano, pero no se dieron cuenta. Entonces, ¿yo por qué uso este marcador? Porque es lindo que ustedes lo vean en el pizarrón. Es decir, vuelvo nuevamente a ver si lo puedo decir de otra manera. El peronismo distingue entre gobierno, Estado y pueblo. El gobierno es el órgano de concepción, el Estado es el órgano de ejecución y el pueblo es el órgano, el pueblo organizado. ¿Qué quiere decir? Es el órgano de sugerencia. El sujeto de la acción política, ¿quién es? El pueblo. El pueblo es el sujeto de la acción política. Y el pueblo es el que le dicen los aparatos del Estado, hay que hacer esto. Y el ministro va corriendo al gobernante y dice, mira, hagamos esto porque esto es lo que están diciendo los muchachos y no va a ser quilombo. ¿Me explico? Entonces ahí viene la otra parte de la idea de la comunidad organizada. No solo es una sociedad a construir, sino que también es una meditación sobre el tema del poder, el origen del poder. ¿Dónde está el origen del poder? ¿Está en el Estado? ¿Está en el gobierno o está en el pueblo? Está en el pueblo. Se cae de Maduro, porque es el que condiciona. Poder tiene aquel que condiciona la acción. Poder tiene aquel que persuade. Gobernar es persuadir. Poder, por eso nosotros tiramos la meta política. Bueno, es una invención, vaya a saber qué pasará de acá a 20 años. Pero bueno, sigo perdiendo el tiempo con eso. ¿Y qué es? El estudio de las grandes, y eso los invito a ustedes, si hacen sociología, el estudio de las grandes categorías que condicionan la acción política. Eso es la meta política, el estudio de las grandes. Categorías que son políticamente correctas y son aceptadas. Por ejemplo, el progresismo. ¿Quién puede estar en contra del progreso? Nadie. Pero una cosa es la idea de progreso, que es el paso de lo peor a lo mejor, como era para los griegos. El progreso es el paso de lo peor, y todos queremos pasar de lo peor. Yo quiero, en lugar de tener la zapatilla que me regalan mis cones, le voy a decir, regalame otra zapatilla mejor. No, yo qué sé. Quiero pasar de lo peor a lo mejor. Y esa es la idea. En cambio, la idea del progresismo, ¿cuál es? La idea del progresismo es la que te dice, la humanidad, el curso de la humanidad avanza y indubitablemente hacia el progreso. Bueno, ¿eso qué es? Es una estupidez. Es un condicionamiento. No, sigamos para allá porque estamos condenados a la felicidad, como decía Dualde, una cosa así. Al éxito. Al éxito. Al éxito. Los argentinos. Es la idea de progreso que está atrás. El hombre progresa y retrocede según las circunstancias. El progreso de la humanidad no es lineal. El progreso de la humanidad es helicoidal.
Va pasando, el que pasa por acá, por acá, pero cambiando las circunstancias. Esto es Jean-Baptiste Vico, que fue el más grande filósofo de la modernidad. El gran contradictor de Descartes, el napolitano Jean-Baptiste Vico. No se lee nunca, se llama La Ciencia Nueva. Vale la pena que lean esos libros. Pero vuelvo al peronismo. Entonces, esta idea de comunidad, el poder está acá, en el pueblo, pero en el pueblo organizado. El pueblo el cual a través de su organización puede condicionar la decisión política del gobierno. Pero no puede ir a pedir al gobierno, tiene que ir indirectamente a los aparatos del Estado. Este es el meollo, por eso yo digo que la idea el libro de la comunidad organizada es muy interesante, pero es como ese sincrético, porque han metido muchas manos los mismos escribas de los presidentes, pero los capítulos 21 y 22 son los capítulos que salieron de la mano de Perón donde está esto. Hay que saber leerlo, esto les va a ayudar mucho para cuando lean, entonces comprendan de qué se está hablando. Esta teoría es una teoría originalísima y que está a la altura de cualquier de las teorías del marxismo, del liberalismo, del fascismo. ¿Por qué? ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le surge a Perón? Tenemos que estudiarlo a él. Y él, la mejor definición que yo encontré de Perón fue la de uno de los hombres más inteligentes del peronismo, que fue Hipólito Paz, el Tuco Paz, su canciller que tenía 30 y pico de años. Y decía, y Perón, me dijo un día, y Perón es un conservador revolucionario. Es decir, ¿qué me quiso decir? Que para el peronismo, la realidad es lo que es. Lo mismo piensan los conservadores, pero más lo que puede ser. Que es lo que le pasa al marxismo, que se para siempre en el éxtasis del futuro. Un conservador revolucionario. Y le expliqué yo a Dugin. Porque Dugin plantea la cuarta teoría política. Me voy un poquito del tema, pero... Entonces me entusiasmé ahora. Antes no tenía ganas de hablar y ahora... Bueno, es la cuarta teoría política. Este se llamaba Dugin. Es un teórico, aparte de amigo nuestro, amigo Julio. Este hombre planta la cuarta teoría política que dice, la primera teoría política fue la del liberalismo. La segunda teoría política fue la del marxismo. La tercera fue la de los fascismos europeos. La cuarta teoría política es la de Dugin. ¿Dónde se apoya Dugin para hablar de la cuarta teoría política? Se apoya en algo que fue una revolución que no se plasmó, que es la reacción de todos los buenos intelectuales alemanes a la República Liberal de Weimar. Es la revolución conservadora alemana. Revolución conservadora. Yo le digo, bueno, pero es un conservador revolucionario. Y en ese sentido también hay coincidencia. Entonces le comentaba que el peronismo plantea la tercera posición, que son ni yanquis ni marxistas, peronistas. ¿Estamos? Y esa tercera posición, ¿en qué se apoya? Esa tercera posición se apoya en esto. En la construcción de una sociedad donde yo recupero lo que hay y lo proyecto hacia adelante. Fíjense que en ningún momento en la exposición del peronismo se plantea la negación de la realidad. No, lo que se está planteando es la superación de la realidad. Entonces, se está planteando el paso del acto a la potencia. Si ustedes me pidieran, yo les diría, bueno, el peronismo ¿qué plantea? Plantea la posibilidad del acto a la potencia, para que la potencia a su vez se transforme en acto. Y ese acto a su vez sea potencia de otra cosa. Pero no es el progresismo lineal o progresista o ilustrado, no. Es el paso de lo mejor, de lo peor a lo mejor. Y eso es griego.
Y eso es griego. Bueno, esto es lo que yo le tenía que decir en cuanto a la universidad. No hay mucho más que decir. Creo que la universidad, el objeto de la universidad lo dijo Platón cuando creó la academia, que es la primera universidad, en el siglo IV antes de Cristo. Y duró hasta el 719, hasta Justino el Apóstata. Justino el Apóstata después la anuló, pero duró 1000 y pico de años. Después, modernamente, las universidades, la primera es la de Bolonia, 1200, la Sorbona viene unos años después, viene de la Universitas, es el conocimiento general. ¿Pero qué buscaba? La de Platón y estas otras. La episteme, es decir, el conocimiento por las causas. ¿Por qué crea Platón la academia? Porque pone en el frontispicio y dice, no entre acá ninguno que no sepa matemáticas. Porque busca el episteme, el conocimiento por las causas. Eso es lo que busca la academia. Eso es lo que busca la universidad. Y se oponía a la doxa. ¿La doxa de quién era? La opinión, los sofistas, que iban por la calle enseñando oratoria para ir al ágora y optar a los cargos públicos. Entonces, nosotros estamos en un momento donde muchas universidades se ocupan de la doxa y dejan de lado el episteme. Pero fundamentalmente el peso que tiene la universidad en Argentina, yo creo que el gran lastre que tiene es el tema de la autonomía universitaria. Eso es otro, así como nos inventaron también la autonomía. Señores, no puede haber una universidad separada del destino de su comunidad. No puede. Tienen que tratar por todos los medios de la universidad de integrarse a la comunidad. Porque la comunidad es la que crea los valores. La comunidad es la que tiene necesidades. Entonces, si queremos pensar una universidad del futuro, tenemos que dejar de lado es una rémora pensar la autonomía universitaria como en la universidad hago lo que quiero. No, porque no hacen así. Las universidades argentinas, en el 80% de sus casos, son administradas por radicales. ¿Por qué? Y porque los radicales son aquellos dirigentes que están a 30 metros de la tesorería del Estado. Entonces, de ahí sacan la plata. No hay mucho más en esto, no hay mucha miga en todo esto. Por eso Perón dice muy bien, en el proyecto argentino para el modelo nacional, que lo sacó el CES también, acaba de sacar ese. Dice, los valores, en la parte de cultura, los valores los inculcan, y los valores los inculca la escuela primaria y la familia, los valores morales. Los valores patrios del colegio secundario, fíjense que es simple. ¿Y la universidad qué? La universidad, los valores de la técnica y de la ciencia. Eso tiene que enseñar que episteme. Yo no tengo... Por ahí se me ocurre alguna cosa, pero bueno, se me acabaron las ideas. ¿Qué me mirás? Se me acabaron las ideas. No tengo más ideas. Bueno, pero pregunten. Ah, no. Ahora pregunten todo lo que quieran. Bueno, pregunten, Está abierto el debate, ¿eh? No. Bien. La pregunta, ¿qué opinó Dugin? ¿Qué opinó Dugin? No me quedó claro de la... Sobre la opinión de Dugin de la Bueno, yo le dije a Dugin que la tercera posición era mutatis mutando, cambiando lo que hay que cambiar, venía a representar lo que él no conocía, que era el peronismo, porque él no conocía el peronismo. Como dijo Julio, lo conoció en la CGT. Entonces Dugin después vino 2 veces más. Y la última dijo, Perón es un profeta ontológico. ¿Por qué? Porque él en este momento, pues, le mataron a la hija y ahora es un hombre que está prejuiciado por todo lo que le mataron a la hija a los ucranianos, ¿no? Le hicieron volar por los aires. Era para él, por supuesto, ¿no? A la chica no la quisieron matar, pero cambió en el momento, iba a ir en el auto, bueno. Pero básicamente la concepción que él plantea como cuarta teoría política coincide con lo que plantea el peronismo. Él ahora ha comenzado a leer Heidegger. Nosotros leíamos Heidegger en el año 68,
67, 66. Nosotros leíamos Heidegger todo el día. Y a nadie se le podía ocurrir que Heidegger fuera nazi o algo por el estilo. Todo eso del nazismo, de los campos de concentración, de todo eso, eso nace a partir de la guerra del Yom Kippur. Es decir, cuando el poder hebreo se enseñoría en los Estados Unidos. Y ahí comienza todo el tema de la nazificación, comienzan a hablar de Heidegger nazi. Es imposible, no tiene ningún sentido, no tiene ningún asidero. Yo, el profesor que tenía en la Sorbona, había sido alumno de Heidegger, era socialista, y escribió en la revista Disenso un artículo muy lindo, otra vez Heidegger y el nazismo, como dicen muchachos, termínenla, porque no lo leen. Dugin lo lee. Y Ana Arendt, que era judía. Y Ana Arendt, bueno, ya esté. Pero el tema es que no lo leen. ¿Y Dugin qué hizo? Dugin lee el Dasein, pero Heidegger dice que el Dasein, que es, nosotros lo traducimos por ser ahí. El ser ahí, que es el hombre. Me acuerdo cuando se explicaba en la facultad, pero se apagaba, apague ese grabador, porque había grabador. Bueno, yo les voy a decir, a las 8 de la mañana tenía Eugenio Pucharelli, había sido alumno de Alejandro Korn. Bueno, el Dasein es el hombre. Y todo lo que es la pregunta que se hace el Dasein, el hombre contemporáneo, es sobre la base de la temporalidad. El horizonte del hombre es el tiempo. El hombre es tiempo, ¿ya? El horizonte de la temporalidad. Entonces, Dugin, ¿qué hace? Interpreta el Dasein no como el ser ahí particular, sino interpreta el Dasein como el pueblo. Esa es la originalidad de Dugin. El Dasein, fíjese que viene 40 años después de la interpretación clásica de Heidegger. Dugin no sabe, bueno, obviamente que no sabe Heidegger como los heideggerianos, pero él tiene una interpretación politológica o geopolitológica. Y entonces dice, el Dasein para él es el pueblo. El pueblo hoy se plantea el tema a partir de su existencia en el tiempo. Y ese tiempo le está mostrando a ese Dasein que tiene que ir forzosamente a un gran espacio. Porque el tiempo tiene una relación muy, muy fuerte con el gran espacio. ¿Y cuál es el gran espacio para Dugin? Eurasia. Entonces va a buscar en Heidegger el fundamento de la geopolítica de Eurasia. ¿Le respondí la pregunta? Esto no está en los libros. Sí, quería hacerte una pregunta, un comentario que me quedó respecto, reflexionar en voz alta respecto de la autonomía que mencionabas. Me parece que la autonomía tiene que ver, o hay que pensarla en términos de autonomía del gobierno, ¿no? De una autonomía administrativa, no del pueblo, no de la comunidad y de los valores. Y después lo que te quería preguntar era si querías contar un poco o explicarme cómo aparece, cómo presenta Perón la figura del trabajador en la comunidad organizada y en las organizaciones libres de pueblo. Bueno, es fundamental, porque Perón no hace la apología, porque Perón depende también de su tiempo. No nos olvidemos que cuando Perón escribe, también escribe Junger, de la misma época. Y los tipos todos somos esclavos de nuestro tiempo, y nadie puede saltar. Yo soy esclavo de mi tiempo. O sea, la generación como dicen, del 70, yo soy esclavo de mi tiempo, no puedo saltar más. Me estiré un poco porque vivo más. Y los otros amigos míos se murieron todos mis amigos se han muerto pensando que el peronismo era una socialdemocracia. ¿Y qué querés que haga? Se murieron, mala suerte, chao. Yo seguí. Pero es una suerte biológica. Y Perón rescata ¿qué? No rescata el trabajo. El trabajo es sufrimiento. Rescata sufrimiento. El trabajo, trabajar, que es la vara que va en los bueyes, que se trae. Bueno, entonces ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es bíblico. Entonces, ¿qué? El trabajador. Hay una sola clase, el trabajador. ¿Por qué rescata el trabajador? Por la misma razón que lo rescata Junger, el der Arbeiter. El trabajador también tiene Junger. ¿Por qué?
Porque ellos en esa mentalidad de esa época, ellos comienzan a pensar que el trabajador puede de alguna manera dominar a la técnica. Que no que la técnica se lo coma, sino que el trabajador domine a la técnica. Porque había toda una disputa con la técnica. Ortega, Heidegger, Junger, en fin, Simmel, Harman, todos escriben sobre ese asunto. Entonces, el trabajador, ¿por qué es el sujeto el trabajador? Porque el trabajador puede modificar la realidad. La realidad hay que modificarla. Pero dice, la realidad está ahí, pero es un conservador revolucionario. Hay que modificar esa realidad. Y el agente principal de modificación de la realidad es el trabajador. Por eso es que los sindicatos se han desarrollado, más allá de que tratan cuestiones concretas, porque los sindicatos tratan cuestiones del salario, de las condiciones, son cosas concretas que hay que resolver todos los días, no es como el político, bueno, después te veo, vení mañana que vamos a hablar. Tienen que resolver. Entonces, para mí, esa es la madre del borrego, por el cual los sindicatos se desarrollaron más y mejor que las otras organizaciones libres del pueblo. Porque estaban apoyados sobre una realidad que es incontrovertible. ¿No? ¿Respondí la pregunta? Perfectamente. ¿Profesor? Algo que usted ya mencionó, pero me gustaría si lo podría profundizar. Durante muchos años se trabajó con mucha fuerza la idea de asociar al peronismo con el fascismo. Insisto, si usted bien ya algo mencionó, me gustaría si pudiera profundizar eso y de alguna manera vincularlo con esto último que acaba de mencionar, en relación a el vínculo con el sector, con los sindicatos y con los trabajadores. No, bueno, sí, decimos lo mismo. Lo dijo Julio cuando habló, lo dijo lo mismo. La organización para el peronismo, la organización viene de la sociedad, viene de abajo arriba. Para el fascismo viene de arriba abajo, es el Estado el que crea los sindicatos. En este caso no, sindicato y todo, porque tenían un esquema. Ellos tienen un esquema de poder, porque en el fondo, el fascismo, el nazismo, son productos de la Ilustración, aunque les parezca menos. La Ilustración tiene así como nosotros nos creemos en la Ilustración francesa, la Ilustración tiene rasgos totalitarios terribles. ¿Y saben dónde se ven esos rasgos totalitarios? En el positivismo jurídico. Es donde más se muestran los rasgos totalitarios de la Ilustración. Por eso a la Ilustración hubo un proyecto que se opuso. Tiene que ver mucho con América. ¿Cuál fue el proyecto que se le opone a la Ilustración? El barroco. El proyecto barroco americano. Barroco es una perla que no es redonda. Nosotros que no somos ni chicha ni limonada, somos mistongos. ¿Por qué? Porque la educación no es una tesis matemática, sino que la educación es un ida y vuelta. Es un sí, no, voy, vengo, voy, vango, afirmo esto, después lo niego, afirmo, lo niego. Todo ese trabajo no está contemplado. Cuando un profesor de la universidad se presenta, tiene el programa y desarrolla el programa, y después del programa el tipo sabe todo. Mentira, termina el programa y los alumnos están como al principio. ¿Por qué? Porque tiene que tener lo que acaba de decir muy bien el decano, tiene que tener esa retroalimentación y bueno, más o menos, y la paciencia, ¿no? Paciencia absoluta, total. Es el Dios de la paciencia el docente. Entonces, lo que voy yendo a la pregunta suya, la diferencia con el fascismo no solo en eso, sino también en algo que el peronismo hizo, que yo se lo comenté, no sé si en algún momento. El peronismo primero creó la Constitución del 49 con todos los articulados, que son articulados sociales, que es extraordinario y demás. Y después creó otra Constitución, que fue casualmente la que puso en jaque el monopolio de la representatividad de los partidos políticos.
una constitución importante que le quitó. Nosotros llegamos, por ejemplo, si él es secretario de un gremio, quiere ser diputado, y tiene que ser diputado por un partido político, no puede ser diputado por el gremio. ¿Por qué? Y porque eso es fascismo. No, eso es antifascismo. ¿Por qué no puede ser diputado? Porque la Constitución no se lo permite. Porque dice que la función del partido político es representar al ciudadano. Entonces, él, yo lo pongo de ejemplo porque es mi amigo, espero que no te enojes que te pongo de ejemplo. Entonces, él no representa al ciudadano. Él, el ciudadano, puede decir lo que decía que el ciudadano, agarrámela, ¿no? ¿Me entiende? ¿Por qué? Él representa al trabajador. Él representa al pueblo. Él representa al trabajador. Él no representa al ciudadano. Ahora, si quiere hacer política, tiene que ir al partido político y representar a los ciudadanos. Lo que ha hecho esa Constitución fue un famoso doble voto. Se hicieron, en la provincia del Chaco se hicieron 2 listas, 15 por las organizaciones sociales, algodonero, y 15 por los partidos políticos. A pluralidad de partidos y pluralidad. Entonces va el ciudadano, en ese momento todos, va y ponía un voto, buscaba la lista de las organizaciones, hubo un voto a los algodoneros, al candidato de los sindicatos, al candidato de la Cámara, al candidato del club. Cada uno sabía. Y de este lado, al socialista, al peronista, al radical, lo que sea. Y entonces llegaban a la Cámara 30 diputados, 15 por las organizaciones sociales, sin tener que cambiar la función, el rol que normalmente, habitualmente realizan. Cuando cambian el rol, por eso, yo una vuelta escribí un artículo, pero era cuando empezó Menem, después lo abandoné. Había juntado 53 secretarios generales, diputados. ¿Qué pudieron hacer en la Cámara? Esto se llama un sorondo. ¿Qué es un sorondo? El cero más rotundo y más redondo. Él mismo fue diputado. Me nombró a mí, asesor. Presentó un proyecto de la Argentina bicontinental. Uy, qué bien, dale, Julio, para adelante. Se presentó el proyecto. ¿Cuánto te costó presentar un proyecto? Un Perú. ¿Cuántos te acompañaron? ¿Todos te acompañaron? No. Entonces se aprobó. Se aprobó. Argentina es lo que pudo hacer. Yo me acuerdo José Rodríguez, que era un tipo que tenía el gremio, ¿te acordás? Se fue de la Cámara de Diputados, renunció. No lo dejaban, los que manejan el partido, lo condicionaban de forma tal que Guerrero, ¿te acordás? Guerrero de la UOM, no pudieron hacer nada. Es interesantísimo, porque se produce la metanoia, la conversión del representante. No se puede, el hombre no puede cambiar de representación de un día para otro. Él no puede ser decano y mañana dice, dejo de ser decano y voy a vender helados. No puede. ¿Por qué? Porque la representación no se lo permite. Sí, la necesidad puede ser que cuando lo echen vaya a vender helados, pero bueno, esperemos que no. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de le physique du rôle. Forma parte hasta de nuestro cuerpo. Esto es lo que es. Y esa cosa, este tema de la cuestión del condicionamiento de los partidos políticos, de la crítica al monopolio, nunca lo tuvo el fascismo. Nunca lo llevó a cabo. Siempre se manejaron dentro de la partidocracia, de la representación demoliberal burguesa, como decía Arturo Sampaio. Pero yo le agregaría que el peronismo era nazi-fascista fue una propaganda. Por eso, mágicamente, de ser nazi-fascista en todos los estamentos, pues coincidía con la Unión Democrática, que era la oligarquía y los comunistas. Automáticamente, cuando el cuco pasó a ser el comunismo, Perón dejó de ser
nazifascista para ser tratado como comunista a partir de 1953. Mágicamente, como hizo. Sí. Pero no, Perón sigue siendo el mismo. Los que cambiaron la caracterización de los poderes hegemónicos para. Yo te cuento una anécdota. Carlos Fay, que falleció, un socialista, miembro de la Corte Suprema. Que fue hasta los 90 años. Sí. También, viste, era antiperonista, era alcabraba, escrito libros, que Perón era nazi, fascista, todo. Una vuelta, unos años antes que se retirara, yo lo iba a ver por la función gremial, ¿no? El miembro de la Corte. Y siempre me recibía, me regalaba libros, personajes. Y un día me dice, Piumato, después de 45 años, he descubierto que Perón no era ni nazi ni fascista. Me dice, ah, sí, por fin, doctor. Le digo, tenía 3 mentores, 3 inspiradores. Yo digo, este Fay era un... Y bueno, me dijo, Maquiavelo, Talleyrand y el Bismarck, según Fay, ¿no? Pero viste, nada que ver con el nazifascismo. Él había llegado a descubrir eso, porque es elemental, es toda la producción, porque si hubiera sido nazifascista, esto no se produce, esto es la antítesis. Por eso, en Brasil, que estaba Getúlio Vargas, que venía de formación nazifascista, él armó, como en Italia, como Mussolini, El Estado Nuevo. claro, armó la central sindical y la central empresaria. Cuando se suicida Getúlio Vargas, a los 15 días no existía más eso. Era una creación de arriba para abajo, cosa que no pasó acá con el derrocamiento de Perón ni nunca con los sindicatos. Es una gran tentación de los gobiernos armar eso. Nosotros tenemos también una experiencia reciente, que Julio puede contar porque nosotros viajamos a Venezuela, cuando Chávez quiso crear el sindicalismo propio. Y le dijimos, era un congreso, en el Sheraton Hotel había 2.500 del Frente Farabundo Martínez, todo marxista. Era todo izquierdo, no había nada. Los únicos que no éramos marxistas de casualidad éramos nosotros. Él le decía, no, pero yo estuve 7 años por montoneros preso. Los montoneros también son comunistas. No, los montoneros son nacionalistas, váyase, no sé. Mentira, todo mentira esto. Entonces, se para y le digo, Julio, ¿qué hacemos ahora? Dice, los otros sindicalistas que venían, ninguno quería hablar, porque todo, bueno, tiene que explicar esa realidad. ¿Qué pasaba? Chávez quería reemplazar a la organización gremial, pero la organización gremial que tenían, que eran demócratas cristianos y esas cosas, la CTV, ¿cómo era CTV? Sí. CTV. Tenía un edificio enorme, entonces, no se pueden crear los sindicatos. Es un poco lo que, bueno, Julio le dice, los sindicatos no se pueden crear por decreto. Los sindicatos lo crean los trabajadores. No se pueden crear. El sindicato de judiciales, ¿cómo se crea? Lo crean los trabajadores. Los sindicatos de paseadores de perros lo crean los paseadores de perros. Y los sindicatos de los carpinteros. Es decir, no se puede. Esa es la gran distancia que hay con el fascismo. Y con cualquier otro que quiere manipular la realidad. Porque, ¿qué es lo que pretende? Cuando un gobierno no puede manejar esto por distintas circunstancias, porque es un gobierno, un gobierno entregado a los poderes económicos, no puede manejar los aparatos del Estado, trata de manejar esto. Esto es lo que sucede. Cuando no pueden arriba, buscan abajo. Esto es lo que sucede. Yo calculo que va a suceder ahora. Sí. Calculo que va a suceder ahora. Bueno, ¿alguno tiene otra pregunta? Ah, sí. Me quedó algo pensando respecto al rol que cumple el trabajador en la comunidad organizada y quería preguntarle qué diferencia tiene con el rol que cumple el trabajador para el pensamiento socialista. ¿Para el pensamiento? Socialista.
Bueno, teóricamente el socialismo apoya al trabajador. Teóricamente el socialismo apoya al trabajador. Y al trabajador lo apoya en tanto que proletario. ¿No? Lo que sucede con después entra en una contradicción. El socialismo en ese tema entra en contradicción ¿con quién? Con el anarquismo. Porque el socialismo lo que quiere es que el trabajador sea siempre proletario. Y el anarquismo le dice que no. Los anarquistas que decían, no, yo quiero progresar. Entonces, si queremos progresar, no quiero ninguna autoridad. La diferencia es que el anarquismo le va a decir, el anarquismo, que es una variante del marxismo, le va a decir a los marxistas, señores, no, yo quiero pasar de proletario a burgués, si ustedes quieren la cosa. Esta es la gran disputa que hay entre Marx y Max Stirner, por ejemplo. En el libro El único y su propiedad, el anarquista como Max Stirner. Es decir, los anarquistas se plantean, no, muchachos, nosotros no podemos toda la vida laburar de proletarios. Yo quiero también progresar, quiero pasar de lo peor a lo mejor. Tengo derecho. Esto es lo que pasa. Pero el socialismo no entiende como a la victoria en la lucha de... Si se da la victoria en la lucha de clases como la frente del comunismo, no existirían más clases, entonces tranquilamente podría decir... ¿Qué importa si sos proletario o burgués si no existen esas categorías? Bueno, eso es un planteo teórico. Es el planteo teórico de máxima que vos me estás poniendo. El planteo teórico es la sociedad comunista de los productores asociados. Marx, Manifiesto Comunista de 1848. ¿Qué queremos? La sociedad comunista de los productores asociados. Bueno, está bien, yo te concedo todo. A ver cómo lo haces. Lo que vos decís tenés toda la razón teórica. ¿Cómo lo haces? Contame cómo haces para salir. ¿Cómo haces? ¿Ven? ¿Por qué? Porque una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Y esta es la gran polémica, lo que vos acabas de decir, la gran polémica y la gran polémica entre marxismo y anarquismo. Esta es la gran polémica. La gran polémica. Yo creo que los anarquistas estaban mejor fundados, mayores fundamentos, in re, es decir, en la realidad, que el marxismo. Por reacción, ¿no? Por disidencia. En fin. Pero, perdón, el rol que juega el trabajador, tanto en el marxismo, el socialismo, como en el peronismo, la comunidad organizada, ¿es el mismo? No, obvio, no. No es el mismo. Porque una cosa, el trabajador acá es constructor de la sociedad. En el peronismo es constructor de la sociedad. En cambio, en el marxismo no. El marxismo no es constructor de la sociedad. En el marxismo es motor de la lucha de clases. Es una cosa distinta. Para debatir, charlar con el compañero respecto de eso, me parece, opiniología mía, que me corrige el filósofo, que yo lo que veo la diferencia es en qué entiende por trabajador el peronismo y el marxismo. El peronismo creo que no distingue quién es el propietario de los medios de producción. El empresario también es un trabajador para el peronismo porque transforma la realidad. No distingue la propiedad de los medios de producción, creo yo. Claro. Sí, a ver, yo entiendo y es verdad, pero ahí lo que estamos, yo no estoy hablando de la concepción del trabajador, sino del rol del trabajador dentro de estas dos teorías. Claro, el marxismo es la revolución permanente. Esto es así, es la revolución permanente. Entonces siempre estás en el futuro, siempre estás Nunca llegás a la dictadura del proletariado. Claro. ¿Quién llegó a la dictadura del proletariado? No llegás, es que no. ¿Por qué? Porque siempre es la zanahoria delante del perro. Siempre del perro, ¿viste? Del perro. Hicieron que quedaran los perros. Como yo no sé nada de campo, entonces digo delante del perro. Sí, Alberto, ¿no pasa un poco eso? Digamos, la comunidad organizada se asienta en la convicción de ese trabajador que sabe que se realiza al mismo tiempo que una comunidad se realiza. Exacto.
Es en nosotros. En el fondo es en nosotros. También hay algo, en el peronismo hay algo de hegeliano. El paso del yo a nosotros. Hay algo de hegeliano. Pero bueno, es una distinción filosófica. ¿Por qué? Porque en realidad el trabajador, en la medida en que trabaja, se va haciendo a sí mismo, Bildung. El trabajador se parece a lo que hace. Entonces, digamos, se va pareciendo a lo que hace. Se va formando. Se va formando. Luego, un decano que empieza a decir malas palabras como Junio por la televisión, no existe. Porque el decano ya se formó que puede hablar sin decir malas palabras. ¿Estamos? Ustedes ven, el decano, no se puede. ¿Por qué? Porque ella se fue formando en tener un lenguaje persuasivo, que es lo que le permite gobernar. ¿Estamos? Y el que cría a los chanchos se parece a los chanchos y habla como los chanchos. Y si no, vayan al campo y miren lo que crían chanchos, si se parece o no se parece a los chanchos. ¿Por qué? Porque es la retroalimentación. Nosotros nos parecemos a lo que hacemos. Nosotros en la justicia vas a la morgue y los que trabajan en autopsiones parecen muertos, parecen ¿Viste? Es verdad. ¿Viste? Que no soy yo. Es verdad. Bueno. Es decir, no sé, es un fenómeno de la vida, ¿viste? Es el Los virus. gringos que crían pollo parece. Por eso uno no tiene que buscar un trabajo enajenado. Pues a lo de la morgue parece que son zombies caminando. Ahí caemos en el otro tema, el trabajo enajenado. El trabajo enajenado es aquel que me aliena. Por eso nosotros estamos en contra del trabajo enajenado. Todo el mundo quiere tener un buen trabajo, no solo por el sueldo, sino porque el trabajo enajenado me aliena a mí de mí mismo. ¿No? Y si no, vaya a ver cuánto tiempo quiere trabajar de verdugo. Por eso el verdugo se pone la capucha. ¿O por qué se pone el verdugo la capucha? Pues es un trabajo de porquería, cortarle la cabeza a la gente o colgarlo. Entonces se pone la capucha, para evitar la sanción moral. Bueno, yo creo que fue linda la charla, ¿no? Bueno, yo les agradezco. Bueno, listo el pollo. Listo el pollo y la gallina pelada. Gracias, Julio. Bueno, estimado tenía que haberle dicho que sos el mejor. amigas y amigos, me pareció demasiado alcahuete. yo lo que les puedo ofrecer es, el doctor había traído unos textos, se acabaron, pero después me pueden ver, busquen en internet las obras que tiene él y por ahí las podemos conversar, cuáles son las que más nos servirían a nosotros. En el tema puntual nuestro, que tenemos la materia Introducción a la Materia Política del Justicialismo, yo recomiendo este libro. Mostrame el librito. Teoría del peronismo. Esta es de la editorial Docencia, después hay otra que trajo que es de la editorial CES. Sí, la del CES es más acabada. Es perfecta. Es perfecta, la del CES es perfecta. Ella es una versión, pero es una versión anterior. La del CES es perfecta. Correcto, entonces. Que se puede comprar en el sindicato de judiciales. Ahí ustedes van a encontrar Aquí, bien. desarrollado lo que dijo el profesor acá, el tema del bosquejo de la comunidad organizada, qué es una comunidad organizada, forma del Estado contemporáneo, modelos sindicales, semejanzas y diferencias que tienen los distintos modelos sindicales. Creo que es un buen texto para que podamos comprender este pensamiento alternativo frente al marxismo, al liberalismo, al fascismo, a la socialdemocracia, que es el justicialismo. Por eso yo le tengo mucha gratitud, como dije a Mariano, Julio, a Nidia, que podamos en esta casa, no hay en muchos lugares,
se estudia en la Universidad de Lanús. El amigo Pancho Pestana pudo hace 2 años también incorporarlo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Después hay un amigo que lo tiene también, que fue rector en la de Jujuy, lo incorporó también. Después hay otro amigo en Posadas, colega de tuyo, Mariano, hay un colega tuyo que nos dieron la materia allá. Bueno, creo que cuando damos las charlas sobre la teoría, yo hablo de teoría. Y por eso marco la diferencia con respecto al Estado contemporáneo, que es el liberalismo, que es el marxismo, que es el fascismo, que es la socialdemocracia y que es el justicialismo. Justicialismo nunca nos dieron, entonces ustedes van a tener una teoría más. Y luego deciden libremente lo que quieren ser. Así que, pero por eso digo, para que nosotros ser libres pensadores nos falta un elemento, para nosotros los criollos. Después hay un texto que tiene que ver, que también lo recomiendo, lo tiene, que se llama Pensadores Nacionales Iberoamericanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que creen los iluminados? Que la América criolla no tiene. Yo les nombro alguna vez. Euclides da Cunha. No tienen ni idea quién es Euclides da Cunha. Franz Tamayo. ¿Quién conoce a Franz Tamayo? Un gran pedagogo boliviano. Enrique Sureña. ¿Saben? No lo escucharon, ¿no? Tiene un texto que se llama 6 ensayos iberoamericanos. Brillantes pensadores de nuestra América criolla, que han sido invisibilizados en la academia. Así que yo les recomiendo estas cosas. Y después busquémonos, total, siempre nos vemos, nos juntamos, podemos hacer talleres de estudio, porque, ¿qué es lo que digo yo? Yo la gratitud que le tengo a Alberto, que me abrió la cabeza, y yo le digo con los estudiantes que estamos trabajando, es la primera vez en mi vida que yo con un grupo de personas debato teoría justicialista. Algo está pasando. Así que yo les agradezco también a los que vienen, a los que leen, y lo vamos a enriquecer todo esto. Y si estamos equivocados, mejor que no se desarrolle. Nada más. Gracias por estar aquí.